Hola, en este vídeo voy a indicar cuáles son los criterios para la consideración de un suelo como contaminado. He dividido esta presentación en 3 puntos. En el primero, donde vamos a ver para qué tipo de contaminación son los criterios. El segundo punto, que serán los criterios, y el tercero, la conclusión. Paso ya al primer punto, a la introducción. Y los criterios que definiré posteriormente son para suelos que están contaminados por compuestos químicos de origen humano. Compuestos químicos como tóxicos, corrosivos, mutagénicos, carcinogénicos y que, como he dicho, se deben a actividades humanas, actividades industriales o comerciales, que porque producen, manejan o almacenan sustancias peligrosas o generan residuos pueden contaminar los suelos. Paso ya a comentar cuáles son los criterios para la consideración de un suelo como contaminado. Y toda contaminación conlleva un riesgo para la salud humana o para los ecosistemas. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que un contaminante entre en contacto con un receptor y produzca una consecuencia adversa. A la hora de comentar los criterios para declarar un suelo como contaminado, vamos a tener en cuenta, en primer lugar, cuando disponemos de una valoración de riesgos. En este caso, se considerará que un suelo está contaminado cuando el riesgo es inaceptable, ya sea para la salud humana o para los ecosistemas terrestres o acuáticos. En el caso de la salud humana, y hablando de sustancias cancerígenas, el riesgo sería inaceptable cuando la frecuencia esperada de aparición de un cáncer en la población expuesta sea de más de 1 por cada 100.000 casos. Y en el caso de que no dispongamos de una valoración de riesgos y de que queramos priorizar la salud humana, en ese caso se podrá declarar un suelo como contaminado cuando encontremos en ese suelo algún contaminante que supere en 100 veces su nivel genérico de referencia. ¿Y qué es un nivel genérico de referencia? Pues es la concentración máxima de un determinado compuesto que conlleva un riesgo que es aceptable. Por tanto, en el suelo nos podemos encontrar con que todos los productos químicos que estén en el suelo esté su concentración por debajo de su nivel genérico de referencia. En ese caso, el suelo no estaría contaminado. Si encontramos algún compuesto químico cuya concentración esté por encima de 100 veces su nivel genérico de referencia, ese suelo se podrá declarar directamente como contaminado. Y en el caso de que encontremos alguno o varios contaminantes cuya concentración se encuentre entre su nivel genérico de referencia y 100 veces su nivel genérico de referencia, en ese caso indicaremos que el suelo está potencialmente contaminado, pero será obligatorio realizar una valoración de riesgos para saber si el riesgo es aceptable o no. Luego, por tanto, para saber si el suelo está contaminado o no está contaminado. En el caso, antes de pasar a la protección de los ecosistemas, vamos a ver un ejemplo. Si tenemos una empresa, ¿no?, que se dedica al refino de petróleo, por tanto se encuentra ubicada en un suelo industrial, pues esta empresa ha detectado posibles indicios de contaminación en 3 de sus suelos. En el suelo A ha detectado que tiene benceno, en concreto 1010 miligramos por cada kilo de suelo seco, y quiere saber si ese suelo está contaminado. En ese caso lo que habría que hacer es primero acudir a una fuente donde podamos encontrar los niveles genéricos de referencia. En este caso, los niveles genéricos que se indican aquí abajo están recogidos en el anexo 5 del Real Decreto 9/2005. Por tanto, nos vamos al nivel genérico de referencia del benceno y observamos que es 10 miligramos por cada kilo de suelo seco. Y la concentración que hay en el suelo supera en más de 100 veces su nivel genérico de referencia. Por tanto, ese suelo se podrá declarar como contaminado sin necesidad de una valoración de riesgos. En el caso del suelo B, se ha detectado que tiene fenol y la concentración es de 50 miligramos partido por kilo. Se compara con su nivel genérico de referencia y es inferior a su nivel genérico de referencia. En ese caso, si no hay más contaminantes, ese suelo se declararía como no contaminado. Y en el tercer suelo, el suelo C, nos encontramos con que tiene policlorobifenilos. En concreto, la concentración de estos es de 0,9 miligramos partido por kilo y el nivel de referencia nos indica que es 0,8.
Esto significaría que ese suelo necesitaríamos de una valoración de riesgos para saber si el riesgo es aceptable o no. Paso ahora a estudiar, ¿no?, o a ver en qué casos se puede declarar un suelo como contaminado en relación a la protección de los ecosistemas cuando no se dispone de una valoración de riesgos. En este caso hay que tener en cuenta que la declaración de ese suelo como contaminado está relacionado con los ensayos de ecotoxicidad y no con los niveles genéricos de referencia. Ahora bien, no se pueden hacer ensayos de toxicidad con todos los organismos que se encuentran en los ecosistemas, sino que hay que escoger organismos que sean representativos, por tanto, organismos que pertenezcan a distintos grupos taxonómicos, que tengan distintas características filogenéticas, que tengan diferentes pautas de alimentación o diferentes vías de exposición. Por tanto, en este caso, los organismos seleccionados serían para ecosistemas terrestres las plantas, que son productores primarios, las lombrices, que son invertebrados terrestres, que serían consumidores, y microorganismos del suelo, del ciclo del carbono y del nitrógeno, que son descomponedores. En el caso de los ecosistemas acuáticos se tendría en cuenta las algas, que son productores primarios, se tendría en cuenta las dafnias, que son consumidores primarios, y los peces, que son consumidores secundarios. Bueno, pues ¿en qué casos se puede directamente declarar un suelo como contaminado? En el caso de los ecosistemas terrestres, cuando el valor de la concentración letal o efectiva media 50 para el grupo taxonómico más sensible sea inferior a 10 miligramos de suelo contaminado. Estos ensayos de ecotoxicidad se realizarán de acuerdo con los ensayos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pero estarán modificados, ya que estos ensayos de la OCDE están realizados para sustancias puras, mientras que el suelo es un medio complejo. En el caso de que queramos priorizar la protección de los ecosistemas acuáticos, evidentemente estos ensayos se tienen que hacer con lixiviado del suelo contaminado. Este lixiviado se obtendrá de una manera normalizada y se considerará que el suelo está contaminado cuando el valor de la concentración letal 50 o efectiva media 50 sea inferior a 10 mililitros de lixiviado por litro de agua. Ya pasando a la conclusión, indicar que el suelo contaminado es aquel cuyas características o sus propiedades físicas, químicas o biológicas han sido alteradas de manera negativa debido a contaminantes químicos peligrosos de origen humano, que conllevan un riesgo que es inaceptable ya sea para la salud humana o para el medio ambiente. En este vídeo hemos visto también que hay determinados casos en los cuales, aunque no se disponga de una valoración de riesgos, un suelo puede declararse como contaminado. En la siguiente diapositiva encontráis la guía técnica de aplicación del Real Decreto 9/2005. Muchas gracias por vuestra atención.